aplicables. David, adelante. Sí, yo tengo dudas conforme a comentar mi compañero, pero cuando la matriz es como más grande, ¿cuál es el orden que se tiene que seguir de fila y columna? No sé si me doy a entender. Mm, no, no entendí. Bueno, es que en la tarea que dejo hay una matriz de 3 por 4, creo, y comería para las operaciones que corresponden a esa, siendo la única de esa. Ok, ¿qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿qué carajos pasa cuando las matrices son de distintos tamaños, cierto? David, esperemos que sí sea, Sí, porque... profe. Ah, ok, es que se estaba escuchando entrecortado lo que nos decía David. Ok, entonces ahorita lo revisamos eso. Ezequiel dice en el chat, cuando se multiplican las dos matrices, el resultado de la matriz podemos otorgar la letra que querramos. La respuesta es sí, sí, Ezequiel. Recuerda que nosotros le otorgamos una letra solamente para poderla identificar, ¿no? Ah, o puede decir, por ejemplo, de hecho sería que A por B es igual a C, y entonces C es la matriz que usted obtiene. O la matriz resultante que usted obtiene, pues es igual a la matriz AB. Eh, Cualquiera de las dos sería apropiada, Carlos. Carlos, Ezequiel que diga. De acuerdo. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, por favor váyala escribiendo en el chat. Mientras vamos a empezar con lo que nosotros ya tenemos aquí anotado, ¿de acuerdo? Empecemos con lo más simple. Empecemos con la ley de los signos. Este, dice David, mi internet está fallando un poco. Sí, sí nos dimos cuenta, David. Esperemos si esto no dificulte el que entienda la clase. Entonces, primero, ley de signos, que parece ser un tema recurrente y nos lo acaba de mencionar, ¿quién fue? Cristian, ¿no? Creo. Sí, profe, yo. De acuerdo, Cristian. Según lo que yo entendí, es que usted, haz de cuenta, tiene, pongámoslo así, tiene estas dos matrices y cuando le dicen que debe de multiplicar la matriz A por B, al momento de multiplicar la fila por la columna, ah, estos negativos son los que le dan problema al momento de hacer las operaciones, Cristian. Sí, es que a veces me confundo si queda positivo el resultado, sigue siendo negativo. Ok. ¿Cuál es la ley de signos, Cristian? Nosotros la Signos podemos... iguales, Ajá, signos iguales se suman y signos distintos se restan. correcto. Y entonces tenemos que signos iguales se suman y signos contrarios se restan, ¿no? Fue como usted lo dijo. Sí, Bueno, tal vez el problema es por cómo lo está diciendo ahí, Cristian. Eh, Porque no significa que signos iguales se sumen. O yo no lo vería así.
porque ahí puede involucrar la palabra sumar, y si no lo terminamos de entender nos puede causar problemas. Yo lo vería como signos iguales son positivos y signos distintos son negativos. Porque recordemos que la ley de signos, está asociado solamente a una multiplicación o a una división, ¿cierto? Entonces, si usted tiene -3 que multiplica a -1, y tenemos un 3 que multiplica a un -1, y un -3 que multiplica a un 1, y un 3 que multiplica a un 1. ¿Cierto? Son los tres escenarios. Repito, yo no lo veo como que se sumen, sino que son positivos. Entonces, aquí tenemos, en el primer ejemplo, tenemos signos iguales. El signo resultante va a ser un signo positivo. Tenemos, bueno, aquí tenemos signos iguales. Aquí el signo va a ser un positivo. Acá tenemos una clara diferencia de signos. Entonces, los signos siempre van a ser negativos. Note que en el cómo lo entendemos puede cambiar mucho el decir. Signos iguales van a ser positivos y signos contrarios van a ser negativos, a decir que signos iguales se suman. Porque si nosotros entendemos o lo llevamos a cabo literalmente, signos iguales se suman, entonces no realizaríamos una multiplicación, sino que sumaríamos los valores al final de cuentas. Cuando lo único que nos dice la ley de signos es el signo o la positividad que va a tener el resultado al realizar una multiplicación o una división. Ojo, al realizar una multiplicación o una división. ¿Qué significa? Que la operación que se encuentra señalada, multiplicación o división, se tiene que hacer siempre. Lo único para que nos dice la ley de signos es saber qué positividad o qué signo va a estar acompañado a ese resultado. Ah, ok. No, pues ya me quedó más claro, maestro. Gracias. Es que yo sí lo veía así como suma y resta, pero no, con razón me confundía. Sí, ya vi que es el signo, ¿no? O sea, de hecho, mire, vamos a hacer otro ejemplo. Con esas mismas, pongamos aquí 4 y 2, ¿le parece? Y aquí tenemos -4 y -2. Y aquí tenemos -4 y 2. Y aquí tenemos 4 y -2. Pregunta, Cristian, ¿qué operación nos está indicando esto? Multiplicación. Sale. ¿Y cuál es el resultado de multiplicar 4 por 2? 8. Sale. En todos, el valor numérico es 8. ¿Está usted de acuerdo? Digo, es la misma multiplicación, lo que cambia son los signos. Sí, sí. Sale. Entonces, ahora fijémonos en los signos. En la primera, ¿los signos son iguales? Sí, Pues el signo es positivo. En la segunda, ¿signos iguales? sí, también. Positivo. Tercera, ¿signos distintos o iguales? No, son distintos. Entonces, Negativo. negativo. Y en la última igual, ¿no? Sí, negativo. Entonces, si lo ve usted de esta forma, creo que puede ser más fácil que meter la palabra suma o resta en cómo lee la ley de signos. Sí, ya aclaró mi duda, gracias. Dale. Entonces, un punto. Bueno, esto lo van a querer. Ay, pues. ¿Esto lo van a querer en los apuntes que subo ahí en la clase o lo borro? ¿Sí los podría subir, profe, por favor? Ok, entonces esto no lo borramos.
Chale. No sé por qué aquí no lo dijo, pero... 1, 2, 3, 4. Entonces será así y así. Vale. Siguiente punto. ¿Cómo saber si dos matrices son multiplicables? Vale. Me voy a pensar de escribir todo eso. Entonces, así. Multiplicables. Si mal no recuerdo, esas eran las dos preguntas o las dos dudas que había, ¿cierto? Ok. Vamos a ver. Nosotros habíamos dicho que de forma general necesitábamos una matriz A que era igual a A y J con dimensión M por N. Y teníamos B igual a los elementos B y J con dimensión N por, no recuerdo qué, N por P, es lo mismo. No recuerdo quién había dicho esta pregunta. Vamos a ver, no recuerdo. ¿Brandon? No. ¿Carlos? Era David. No, David había preguntado qué pasaba con... David era el último, que fue la última pregunta cuando se estaba cortando su internet. Cuando las dos matrices eran de distinto tamaño, porque creo que habíamos trabajado solamente con matrices de igual tamaño en el momento de multiplicar. Bueno, no importa. Quiero saber quién era para saber si lo que estoy planteando lo estamos entendiendo o no. Fui yo, profe. ¿Quién fue? Ya no alcancé a ver. Carlos. De esto sí se acuerda, Carlos. Sí. Ok. ¿Se acuerda cómo sacar estos valores M por N y N por P? La verdad, sacar los valores no recuerdo. Ok. Vamos a ver. Nosotros quedamos que al momento de leer una matriz, lo leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces lo leemos por filas y por columnas. Filas o renglones. Entonces las filas son los renglones horizontales y las columnas son los renglones verticales. Ejemplo. Tenemos A y tenemos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos la matriz B, que es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Hasta aquí de acuerdo, Carlos? Sí. ¿Qué dimensiones tiene la matriz A? O bueno, Por vamos a dos. una pregunta, una pregunta atrás. ¿Cuántas filas tiene la matriz A? ¿Tiene 2 filas? Sale. ¿Y cuántas columnas tiene? 3. Sale. La matriz B, ¿cuántas filas tiene? 3. ¿Y cuántas columnas? 3. Entonces, la dimensión de A es igual a 2 por 3. Y la dimensión de B
es igual a 3 por 3, ¿de acuerdo? Noten que aquí el sufijo nos identifica la dimensión de qué matriz es de la que estamos hablando, ¿de acuerdo hasta aquí? Es más, vuelvo a escribir esa vez para que se entienda mejor. ¿Hasta aquí de acuerdo, Carlos? Sí, profe. Lo que nosotros dijimos es que, bueno, desde acá arriba, para que quede como de forma general y ahorita lo vemos en un ejemplo. Nosotros dijimos que si poníamos m por n, ya vamos a decir que ponemos una línea imaginaria y tenemos n por p, donde esto es la dimensión de A y esto es la dimensión de B, ¿correcto? Nosotros dijimos que si estos valores son iguales, ¿cómo le ponemos aquí? Sí, es más, vamos a ponerlo todavía más restrictivo. Sí, y solo sí, estos valores son iguales. Las matrices se pueden multiplicar. Si no entiende algo, por favor, párenme en ese momento. Y en caso de que fueran, entonces si las matrices se pueden multiplicar, la matriz resultado será de m por p. ¿De acuerdo hasta aquí, Carlos? Sí. Entonces, lo que nosotros, para saber si una matriz, más bien, si dos matrices son multiplicables, primero tenemos que identificar cuál es la dimensión de las dos matrices. Y recordemos que la dimensión se lee filas por columnas, renglones, los horizontales por los verticales. Así es como la leemos. Una vez que nosotros identificamos las dimensiones de las matrices a multiplicar, podemos hacer esta comparación. Una vez hecha esta comparación o dispuestas las dimensiones de nuestras matrices de esta forma, podemos determinar de una forma muy fácil si las matrices se pueden multiplicar. ¿Y qué significa? Que los valores que quedan juntos de las dos matrices deben de ser iguales. Dicho de forma formal, significa que el número de columnas de la primera matriz debe de ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si esto se cumple, entonces nuestras matrices son multiplicables. Y la dimensión de la matriz resultante va a ser igual a los otros valores o a los valores de los extremos que nosotros tenemos bajo esta comparación, o va a ser igual al número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces vamos a verlo en la práctica. Nosotros dijimos que la dimensión de A es 2 por 3 y que la dimensión de B es 3 por 3. ¿Estos dos valores son iguales, Carlos? Sí, profe. Entonces, Carlos, Sí, dígame. si son iguales estos valores, entonces, ¿qué significa? ¿Sí es multiplicable? Exacto.
Sí se puede multiplicar. Y ahora, ¿de qué tamaño va a ser la matriz resultante, Carlos? ¿De 2 por 3? Es correcto. Con esto, ¿queda claro? ¿Se resuelve tu duda, Carlos, o todavía no? Sí, con eso ya me queda claro si se pueden multiplicar. Ya está resuelta mi duda. Gracias, profe. Sale. Eh, para todos los demás, ¿todo esto queda claro o hemos provocado más dudas de lo que ya sabíamos? Profe, yo le iba a preguntar, si dice que es, bueno, es la horizontal, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué le puso que era 2? ¿Se cuentan los valores? ¿No sería 3 si es la horizontal? No. En el sentido, Moisés. Si nosotros vemos de izquierda a derecha, ¿cuántos renglones hay? Eh, pues 3. Renglones. Ejemplo, usted escribe un texto que dice, Juanita fue al mercado y compró 2 melones. Usted escribe eso. ¿Cuántos renglones tiene el texto, Moisés? Perdón, sí. O sea, ahí son 3 y en el otro eran 2. ¿Sí? Es decir, esto es un renglón. Esto es un renglón. Note que a nosotros no nos interesa si el renglón 1 tiene muchos más valores o es mucho más largo que el renglón 2 o el renglón 3, ¿cierto? Solamente nos interesa que son renglones. Es lo mismo aquí. Todo esto es un renglón y entonces todo esto es otro renglón. Las columnas, entonces, son todas estas. Aquí hay una columna, aquí hay otra columna y acá hay otra columna. ¿De acuerdo, Moisés? Ok, ya lo entendí. Fíjese, o sea, primero me habla, parecía egresado del TEC de Monterrey. O sea, es que ¿por qué le puso 2 y debería ser 3? Y ya que le explico, decía, no mames, profesor, si ya me había quedado claro. Chingue. No, perdón. A veces habla así, pero no. Sale, Es entonces que ya, yo había pensado que era al revés y no quería meterla y hasta que dijo que sí había preguntas. Y pues quería aclararla antes de regarla yo cuando esté haciendo el ejercicio. no, pues si yo no dije nada de que preguntara, sino que primero así como de, paps, ¿cómo? O sea, ¿cómo pones 2 y era 3? Perdón, no me noté el tono. ¿Alguien más tiene en este punto alguna otra duda? Noten que no importa lo simple o tonta que ustedes lleguen a considerar que sea la duda, es preferible que la hagan ahorita a que entonces se queden con la duda y terminen haciendo mal los ejercicios o mal los exámenes. Luis alzó la mano, dígame. Ya no entendí bien del todo la parte que está hecha con color negro. La parte donde dice 2 por 3 3 por 3. ¿Qué no fue lo que entendió Luis? De ¿por qué los 2 3 están señalados? Ahí me perdí. Porque lo que estábamos haciendo, Luis, es que ya no sé si me conviene más
rayar todavía más o no. Lo que estábamos haciendo, Luis, era determinar si las matrices son multiplicables, ¿no? Sí. Si nosotros disponemos de esta forma las dimensiones de la matriz A y de la matriz B, y en ese sentido, primero A y después B, porque la multiplicación que nosotros estábamos haciendo, la que íbamos a hacer iba a ser A por B. Si fuera B por A, entonces estaría esto cambiado. Lo que queremos saber en primer lugar es si las matrices son multiplicables. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ponemos de esta forma las dimensiones de nuestra matriz y si los números que quedan adentro, los que quedan juntos, son iguales, entonces decimos que se pueden multiplicar. En este caso, los dos treces que están ahí adentro, ¿no? Son iguales, son 3. Ujú. Entonces, si esos dos son iguales, las podemos multiplicar. Y entonces, la matriz resultante va a ser de las dimensiones de los dos números que tenemos en los extremos. En este caso, el 2 y el 3. Ujú. Y entonces esto lo que nos sirve es para saber si las matrices, uno, se pueden multiplicar y de qué tamaño va a ser la matriz resultante, en caso de que sí sean multiplicables. Oh, ya la entendí. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Ujú. Ejemplo. Nosotros... ajá. Esto es válido para AB. A por B. ¿De acuerdo? Ahora, las voy a volver a poner acá abajo. Ahora tenemos aquí la matriz B. Y aquí tenemos la matriz A. Y la matriz A era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Era algo así, creo. Bueno, de aquí empezado a hacer. No, sí, sí, güey. ¿Sale? Pregunta. ¿Podemos nosotros multiplicar B por A? Vamos a ver. ¿Cuál es la dimensión de la matriz B? 3 De por tres 3. 3 por 3. ¿Y cuál es la dimensión de la matriz A? 2 por 3. 2 por 3. Sale. Nosotros ya las identificamos, entonces las ponemos aquí una junto a la otra. 3 por 3, 2 por 3. ¿Estos valores son iguales? No, profe. No se pueden multiplicar. Y listo. Se acabó el problema. Es decir, si en algún ejercicio de tarea, en examen, o ya después en alguna otra materia, tienen que multiplicar matrices, lo primero que hay que hacer es ver si son multiplicables. Y esto es un error que cometemos luego mucho, por ejemplo, en programación. Luego nosotros estamos ahí programando, que ustedes van a llevar las materias de programación. Y tenemos que hacer alguna multiplicación de matrices. Y nos arroja errores al momento de programar. Bueno, pues entonces lo primero que hay que hacer es ver si las matrices se pueden multiplicar. Porque si no, entonces o algo estamos haciendo mal, es decir, que hayamos capturado algún dato mal para que las dimensiones sean distintas, o entonces el ejercicio es mucho más simple de resolver, ¿no? No se pueden multiplicar y listo. Tan fácil como eso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Queda claro qué es lo que significan los numeritos que estamos poniendo?
y cómo identificar las dimensiones de las matrices. Sí, queda claro, profe. Va. Entonces vamos a ver. La última duda era orden de multiplicación si matrices son distintos tamaños. Creo que ese ahora sí era de David, ¿no? Sí, profe. Dijo que hacía usted alusión a algún ejercicio de la tarea, ¿cierto? Sí, pero ahora que puso este ejemplo, ahora mi duda, bueno, recuerdo ya que era dos, bueno, el orden de la matriz era fila uno, columna uno y se ponía como un 11, ¿no? Y así sucesivamente. Y esa era la No sé, cuestión que... David. No se agacho. Busque el ejercicio para que lo podamos ver. Deme un momentito. Apúrele, ¿eh? Creo que era algo así lo que... ¿Ya lo encontré, Celedicto? Espérame. Está viendo que me apendejo y me quiere dar 4 de ellos al mismo tiempo. A ver, échale. Es... De renglón uno es 1, 4, 4, 3. 1, 1, 4, 1, 4, 3. 4, 1, Ah, 4, 4. ujú, Ajá. Y luego es 0 menos 1, 2, 1. ujú, Y finalmente es 2, 0, 5, 0. ujú. ¿Qué más? Cualquier otra matriz. Pues entonces, ¿cuál era la duda? Si el chiste era sobre un ejercicio de multiplicación, ¿no, David? Es que en general era ese, pero no sé cómo darme a entender. Es que en la matriz usted ponía que el resultado de las multiplicaciones era, por ejemplo, de la fila uno y la columna uno, ¿no? Y lo marcaba con un color específico. Y ya Ajá. no recuerdo más de ahí, pues esa era mi duda. Ok, vamos a resolver esto. Para que para que esta matriz sea multiplicable con otra, ¿de qué tamaño tiene que ser? Tendría que ser de 4 filas, ¿no? De acuerdo. 2, 1, 1 y menos 1. Y aquí vamos a poner resolver. A ver. Punto número 1. ¿Cuál es la dimensión de la matriz A? De 3 por 4. ¿Cuál es la dimensión de la matriz B? De 4 por 1. ¿Son multiplicables? Sí. ¿Y de qué dimensión va a ser la matriz resultante? De 4 por 1. Hombre, hombre, hombre. A ver, ahora De 3 por entiende la 1. respuesta. Ahí alguien abrió un micrófono como que muy pegado. Qué feo.
¿Queda claro hasta aquí, David? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de qué pasó aquí? Entonces podemos decir que la matriz resultante sería de los números que están a los lados de pues sí, de la operación, por así Sí, decirlo. David, fue lo que dije. Se determina si es multiplicable con los valores internos y la matriz resultante es del tamaño de los valores externos, al poner las dimensiones en esta forma. ¿De acuerdo hasta aquí? De acuerdo. Asumimos el silencio como que nadie tiene dudas. Sí, de acuerdo. Va, entonces vamos a resolver esto. Copiar, pegar. Entonces agarramos todo esto. Vamos acá. De acuerdo. Ay, güey. Sale. Entonces, ¿lo hacemos con cámara Phantom o ya lo hacemos directo? Con la cámara Phantom, profe. Ok. Entonces, ¿de qué tamaño quedamos que va a ser la matriz resultante? ¿Qué significa? De 3 filas y una columna. Correcto. Entonces, lo único que vamos a tener aquí es esto. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, ¿cómo quedamos que se realiza la multiplicación? Fila por columna. Es correcto. Entonces tenemos que multiplicar la fila 1 por la columna 1. ¿Sí? Y entonces tenemos que resolver la operación. Voy a empezar desde acá. 1 por 2, más 4 por 1, más 4 por 1, más 3 por menos 1. ¿Correcto? Páreme alguien si tiene alguna duda. Luego, la segunda fila por la única columna. Y entonces resolvemos las operaciones 0 por 2, más menos 1 por 1, más 2 por 1, más 1 por menos 1. Y luego resolvemos la tercera fila por la única columna. Y entonces tenemos 2 por 2, más 0 por 1, más 5 por 1, más 0 por menos 1. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo no, profe. Vamos a hacer cuates y vamos a dejar la cámara Phantom. Entonces, estamos en el primer renglón. Resolvemos las multiplicaciones y entonces nos termina quedando un 2. Bueno, vamos a cambiar el color. Tenemos un 2 más 4 más 4. ¿Cuál es el último valor que tenemos aquí, Cristian? ¿En cuál, perdón, profe? Es que estaba anotando, me confundí. Ah, ok.
Las operaciones del primer renglón. Ok, de más 3 por menos 1. Ajá. Ok, como son signos distintos, sería negativo y sería 3. Correcto. Ahora usted mismo, Cristian, dígame cuáles son los valores del segundo renglón. Ok, sería 2. ¿2? ¿Por qué 2? ¿En cuál estamos? Sí, 0 por 2, ¿no? Ajá. 0 por 2 le da 2. 5. Digo 0, 0. Ay, ando bien confundido, profe. Ah, digo, porque si le da a usted 2, demuéstralo y No, no, le no. invierto yo una lana para que me haga rico, chingue su madre. No, no, no. Bueno, 0. Más signos distintos sería negativo, menos 1. Ujú, Luego más 2, ujú. más signos, más negativo, signos distintos, y sería 1. Entonces ya no va el más, ¿no? Ya nada más queda el menos. ¿Sale? Sí. Vale. Usted mismo, Cristian, el último renglón. Ok, 4, Ajá, más 0, ajá, más 5, ajá. más 0. De acuerdo. Entonces, ya lo único que nos queda es resolver las sumas que nosotros tenemos aquí indicadas. Entonces, tenemos 6, 10, tenemos un 7, tenemos un 0, tenemos un 9. 7, 0, 9. A por B es igual a 7, 0, 9. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Noten que aquí ya abarcamos ah, en estos pequeños y breves repasos que acabamos de hacer. Acabamos de ver todo desde la ley de signos hasta el producto matricial, abarcando la identificación de matrices multiplicables y resolviendo ya un ejercicio en particular. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda en cómo identificar que las matrices sean multiplicables? ¿Qué significa? ¿De qué tamaño va a ser la matriz final? Cosa que yo considero también muy importante para que tengan una idea de cómo tienen que resolver el ejercicio y que no solamente se pongan a multiplicar ahí valores a lo loco. Estamos viendo aquí implícitamente el producto escalar. Al hacer las multiplicaciones de las filas por las columnas, pues es una multiplicación de vectores, que como ya habíamos dicho, el producto escalar es la multiplicación de dos vectores y termina dando como resultado un solo valor, un escalar. Y es lo que nosotros hacemos al multiplicar cada una de nuestras filas por nuestras columnas. Entonces, con todo esto en mente, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta, queja, sugerencia, comentario? Profe, ¿no podemos hacer un ejercicio con dimensiones más grandes? Ok. Ahorita hacemos uno y se había escuchado como que se había abierto otro micrófono, parecía como con voz de mujer, no sé si estoy seguro. Era el mío, pero es que tengo aquí sonido de fondo. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, Brian quiere uno con dimensiones más grandes. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda?
pregunta, queja, sugerencia, comentario? No, de acuerdo. Entonces vamos a hacer uno con dimensiones más grandes. ¿Qué tan grandes quieren las dimensiones? Pues como los hemos visto de 4x3 y de 3x3. Ok. Vamos a ver si hay A igual a 2, 1, 4, 1, 0, 1 menos 2, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 3 menos. Ah. 0, 1, 3, 1, menos 2, 3. Estoy poniendo muchos 3, no sé por qué. Menos 5, 4. ¿Así, Brian? ¿Te parece apropiado? Sí, profe. Va. Empecemos por partes, dijo Jack. ¿De qué tamaño es la dimensión de nuestra matriz A? ¿De 4x4? 4 por 4. Qué dulce voz escuchó. ¿La dimensión de la matriz B? 3x3. Ahora, A por B, ¿se puede hacer? No, profe. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí, profe. Ahora vamos a poner ahora uno fácil y uno difícil. Vamos a poner 4, 1, 0, menos 1, 2, 3, 1, 5. Y vamos a poner 1, 2, 4, 3, menos 1, 0, 1, 3, 5, 4, 2, menos 3, chingues, madre. Esto lo movemos para acá. ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz C? Cuatro por 2. ¿Y la dimensión de la matriz D? 4x3. Sale. A por C, ¿es multiplicable? No. ¿Por qué no? Sí se puede, ¿no, profe? Sí se puede. A Sí, ver, sí ¿quién se fue el que puede, dijo? porque son ¿Cuál fue el que 4x3. dijo? ¿Quién fue el Son que Ah, dijo? mentira, sí se puede, ya vi. No. A ver, Alejandro, ¿por qué no? No, es que había visto mal los números, perdón, me equivoqué yo. A ver, Alejandro, usted, si sí son multiplicables, ¿de qué tamaño va a ser la matriz resultante? De 4 por 2.
4 por 2, M resultante. La multiplicación A por D, ¿se puede? Sí, también se puede, ¿no? ¿Y de qué tamaño va a ser la Sí. matriz resultante? Ay, güey. De 4 por 3. La matriz resultante va a ser de 4 por 3. N res. ¿Cuál otra? La multiplicación D por A, ¿se puede? No, profe. No. ¿Todos de acuerdo? La multiplicación D por B, ¿se puede? Sí. ¿Y de qué dimensiones va a ser la matriz? 4 por 3. D por B. Ah, Simón. M res. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Quién era? Era Brian. Usted era el que quería un ejercicio con mayores dimensiones. De los ejercicios que ya señalamos que sí se pueden multiplicar, que es este y este. ¿Cuál quiere que resolvamos? D por B. D por B. Hijo del sur, tenías que agarrar. D por B. Copiar. Pegar. Mover. Mover. D por B dijo, ¿eh? Sí, profe. Cabrón, y no cambié de opinión. Madre. Resolver. D por B. Ok. ¿De qué tamaño va a ser la matriz resultante? De 4 por 3, profe. Sale. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que multiplicar? El primer elemento. ¿Qué por qué? Filas por Fila columna. 1 por columna 1. ¿Fila 1 de quién?
De la matriz B. ¿De la matriz B? ¿Por qué? ¿Qué multiplicación es la que tenemos ahí señalada? Creo que fue ¿Del B? Daniela. Pues el horno B no es de B y B. No, vea y ahí dice resolver D por B. Lo que significa que necesitamos multiplicar la fila de la matriz D por la columna de B. ¿Cierto? Así es. Entonces es esta por esta, ¿no? Digo, porque ahorita se escuchaba como que me estaban diciendo lo contrario. Entonces nosotros ya identificamos esto, entonces tenemos que multiplicar un 1 por un menos 3. Vamos a poner más, menos 1 por menos 1, más 5 por 0. ¿Sale? Después, ¿qué tenemos que multiplicar? Para el segundo elemento aquí. Fila 1, columna 2, ¿no? Es correcto. Fila 1, columna 2. Y entonces aquí tenemos un 1 por 1 más menos más menos 1 por 3 más 5 por 1. Después, ¿qué tenemos que multiplicar? Fila 1, columna 3. Correcto. Fila 1, columna 3. Y entonces tenemos un 1 por menos 2 más menos 1 por menos 5 más 5 por 4. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, fila 2, columna 1. Entonces aquí tenemos un 2 por menos 3. Párenme en el momento en el que alguien no entienda algo, por favor. Menos 1, o que no sepa de dónde salieron los valores. Luego tenemos fila 2, columna 2. Y como que esos colores no se ven, no contrastan mucho. Vamos a ver. Fila 2, columna 2. Entonces tenemos un 2 por 1 más 0 por 3 más 4 por 1. No. Ya tenemos fila 2, columna 3, para este de acá. Tenemos 2 por menos 2 más 0 por menos 5 más 4 por 4. Cristian, vaya adelantándose y vaya sacando los valores. Quiero ver cómo le va con los signos, ¿sale? Ok, sí, nada más lo anoto. Nos continuamos, fila 3, columna 1. Entonces tenemos un 4 por menos 3 más 1 por menos 1. No, este es... Sí. Es 2 por menos 3
más 0 por menos 1. Ah, carajo, que no. Ah, qué pinche terquedad la mía. Chingado. 4 por menos 3. Chingado, sí va bien, porque dudé de mí. 2 por 0. Ya tenemos la fila 3, columna 2. Y tenemos 4 por 1 más 1 por 3 más 2 por 1. Me acaban los colores. Tenemos fila 3, columna 3, y es un 4 por menos 2 más 1 por menos 5 más 2 por 4. Fila 4, columna 1, y tenemos 3 por menos 3, más 3 por menos 1, más menos 3 por 0. Porque ya ni siquiera hay suficientes colores aquí. 4 por 2, entonces esto es 3 por 1, más 3 por 3, más menos 3 por 1. Y por último, 4 por 3. Y esto es un... Este es un 3 por menos 2, más 3 por menos 5, más menos 3 por 4. ¡Fu! Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sale. Entonces, continuamos. Tenemos que la matriz es B por B, de dimensiones 4 por 3. Vale. Cristian, ¿cuáles son los primeros valores? El primero sería, déjame lo voy haciendo, negativo, sería menos 3, Ajá. más 1, Ujú. más 0. Vale, el que sigue. ¿Cuál es la columna 2? Ujú. Ok, sería 1, Ujú. más es 5, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver bien. Creo que es 3. Ok, entonces sería menos 3. Ujú. Menos 3. Más 5. Vale, el que sigue. Luego sería menos 2, Ajá. más, no, menos 5, ¿Por qué? porque signos distintos, no, son iguales, sí, más, no lo vi bien. Sale. Ok, después más 5, es 5 por 4, ¿va? Ajá. Ok, 20, más 20. Sale. Luego. Ok, el siguiente sería 2 por menos 3 sería menos 6, Ajá. más 0, Ajá. menos 4. Digo, menos... sí, menos... No, menos 0.
Ok. El siguiente Luego. sería 2 Ujú, más 0 ujú, más 4. ujú. Después sería menos 4 Ajá. más, más 0, luego más 16. Ajá. Ok. Siguiente sería 4 por menos 3 sería menos 12 Ajá. más 1 por... Es menos uno. Ok, Este de acá. Es menos 1. uno por menos uno. Ajá. Ok, menos 1. Más 0. Ajá. Ok, el siguiente sería 4 Ujú, más 3 ujú. más 2. Ajá. Ok, luego es menos 8 Sí. más... No, menos 5 Ajá. más 8. Ok. Después sería menos 9 Ajá. más 3. Digo, menos 3 Ajá. menos 0. Ajá. Ok, el siguiente es 3 Sí. más... ¿Es 0 o es...? Es 3 y 3. Ah, ok, más 9 Ajá. más, digo, menos 3. Ok. Ok, El el último siguiente sería menos 2. es 3. Ah, ok, menos 6. ¿Menos qué? Menos 6. Ándale, Simón. Menos 15. Ajá. Menos 12. Dale. ¿Ya va quedando más claro? Sí, ya con lo que me explicó, sí, maestro. Dale. Entonces ya por último solamente resolvemos las operaciones y entonces tenemos un menos 2. Aquí tenemos un... ¿Qué? Aquí tenemos un 7. Acá tenemos un 23. Menos 6. 6. 12. Menos 13. 9. Menos 5. Menos 12. 9. Y más muchos. 27. 33. Listo. Y con eso terminamos el ejercicio de la multiplicación de la matriz D y la matriz B que tenemos acá definidas. Noten que no importa el orden como estén aquí. Es decir, aquí primero está la matriz B y después está la matriz D, pero la multiplicación que nosotros tenemos que hacer es D por B. Entonces hay que tener cuidado en no irnos en banda y terminar multiplicando de forma errónea los valores que nosotros tenemos aquí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Quedó satisfecho, Brian, con el ejercicio con un mayor número de dimensiones? Sí, profe, ya me quedó más claro. Ok. ¿Todos los demás tienen ahí alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, comentario? Carlos levantó la mano, díganos. Entonces, si en vez de multiplicar D por B, multiplicamos B por D, ¿sería un resultado diferente y estaría mal? Es correcto, Carlos.
Es correcto. De hecho, vamos a ver. Ese no lo establecimos, pero vamos a verlo aquí. ¿Cuáles son las dimensiones de B? ¿3 por 3? 3 por 3. ¿Y cuáles son las dimensiones de D? 3 por 4. ¿3 por 4? Sí. ¿Significa que tiene 3 renglones y 4 columnas, Carlos? Perdón, 4 por 3. Ojo que desde ahí ya hubiéramos valido 8. 4 por 3. Entonces, la multiplicación B por D, ¿se puede realizar? No, no se puede. Entonces, desde ahí hubiéramos estado pelas, ¿no? Que si usted hubiera mantenido o hubiera resuelto, imagine que hubiera sido tarea o examen, y usted hubiera resuelto el ejercicio pensando que era 3 por 4, pues entonces sí le hubiera dado para multiplicarlas, ¿no? Porque este sigue siendo 3 por 3, entonces estos son iguales, y le hubiera obtenido una matriz de 3 por 4, ¿cierto? Sí. Que hubiera estado todavía peor. Entonces, la multiplicación de matrices no cumple la ley conmutativa, que significa que no importa el orden como realizamos la multiplicación. Aquí sí afecta. No es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Aunque fueran matrices multiplicables, como los otros ejercicios que habíamos visto, que fueran ejercicios, matrices multiplicables, el resultado no terminaría siendo el mismo, creo. No, si no. ¿De acuerdo, Carlos? De acuerdo, profe. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna otra duda o pregunta? Repito e insisto en lo que decía en un inicio. No importa qué tan simple o qué tan absurda o qué tan tonta ustedes crean que sea la pregunta. Es mejor que la hagan ahorita y que les pueda quedar claro a que terminen arrastrando esa duda en un futuro. Los únicos motivos que yo veo para que no pregunten es por temor a que les digan tontos o que se burlen de ustedes. Pues no, ninguna de las dos va a pasar. Puede que me burle, como por ejemplo hace rato con el caso de Moisés, por cómo pregunta, no por la pregunta en sí. Es decir, yo no me burlé porque Moisés preguntara o por la pregunta que preguntó, o la pregunta que hizo propiamente, sino que me burlé por el tonito ese medio fresa con el cual realizó su pregunta, que en mi perspectiva son dos cosas muy distintas. Entonces, repito, ¿alguien tiene ahí alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia, comentario hasta este punto? Noten que, como en el resto de las clases, el silencio será asumido como que no hay dudas y que entonces somos capaces de resolver todos los ejercicios, por ejemplo, que quedaron ahí en la tarea sin ningún problema. Entonces, última oportunidad. Yo no tengo dudas, profe. Ok. Yo tampoco. Bueno, si no hay más dudas, entonces podemos dar por terminada la sesión. Quiero que se pongan a adelantar a la tarea. Sé que